Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos y para todas desde cualquier rincón de las Américas y otros países en otras regiones donde nos están acompañando el día de hoy. Me permito brindarles una cálida bienvenida a este seminario. Sabemos que contamos con autoridades y representantes de ministerios de salud, autoridades y miembros de asociaciones y sociedades científicas de medicina familiar y comunitaria de toda la región, especialistas en medicina familiar y comunitaria y profesionales de otras especialidades que trabajan en los distintos niveles de los servicios de salud. Así que de manera muy especial también le extendemos una cordial bienvenida a los estudiantes de ciencias de la salud y a todos los colegas que nos acompañan hoy interesados en el fortalecimiento de la atención primaria de salud. Su presencia hoy es parte de la respuesta que nuestra región necesita. Mi nombre es Joana Díaz de Valle y yo soy asesora de educación profesional de recursos humanos para la salud en la Unidad de Recursos Humanos para la Salud de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y es un honor para mí estar el día de hoy acá con ustedes apoyando en la conducción de este seminario web. La actividad que hoy nos convoca para analizar la formación y práctica de la Fuerza de Trabajo en Medicina Familiar y Comunitaria en las Américas. Es un evento coorganizado por la OPS, por la Organización Mundial de Médicos de Familia WONCA y por el Centro Colaborador de la OPS-OMS de la Universidad de Nuevo México. Antes de comenzar, colegas, permítanme compartir un par de indicaciones logísticas. Este seminario cuenta con interpretación simultánea en español, inglés y portugués, así que pueden seleccionar el idioma de su preferencia utilizando el icono de interpretación que está en la barra inferior de sus pantallas. Los micrófonos de los participantes van a estar silenciados durante las presentaciones, pero por favor les animamos a utilizar el chat y la función de Q&A para recibir cualquier pregunta y comentario. Les invitamos a utilizarlos activamente para que logremos generar algún intercambio acá en esta sesión. Nuestra actividad está siendo grabada y estará disponible en breve en el portal de la Unidad de Recursos Humanos para la Salud. Así que, sin más, colegas, iniciamos. La medicina familiar y comunitaria representa hoy uno de los pilares estratégicos más sólidos para construir sistemas de salud basados en la atención primaria. Sistemas más equitativos, más resilientes y más centrados en las personas. Y hoy reunimos voces esenciales para impulsar esta agenda en la región. To open this dialogue, we have the honor of welcoming the Deputy Director of Para PAHO, abrir Dr. Lu este Valdez, diálogo, who has vamos extensive a traer al experience doctor Lu Valdés, que ha sido in health in the una voz Americas, and fundamental in aquí en las Américas y a quien invitamos Dr. Lu Valdez. a The floor is yours. compartir sus palabras. Thank you very much. Doctora Good Valdés, afternoon, la everyone. And on sala es behalf suya. of the Pan American Muchas Health Organization, gracias. Buenas tardes it's a really a todos y en pleasure to nombre de la welcome you to Organización Regional Web Panamericana de la Salud, es un on placer Developing darles la Community bienvenida a este webinario Research and regional Use in the a la Americas. capacitación We are de also honored to join medicina familiar y forces with the comunitaria World aquí en las Organization of Américas Family y Health, también vamos WONCA, y sentimos that honrados de unir a bureau fuerzas in North con WONCA, la America, Organización Mundial de with Médicos the de Familia, WHO también las Collaboration regiones and Ibero y Human Health Norteamérica y el centro colaborador de la Education, Service OPS-OMS and Research para Practices modelos Advocacy innovadores de in educación, servicios e Americas. investigación de I also trabajadores de la want to salud en la welcome colleagues Universidad from de Nuevo Center México. for Health También le doy una cálida Organizations, bienvenida a medicine, los colegas de los ministerios scientific de salud, de societies, instituciones académicas, sociedades many vice científicas presidents y and los muchos institutes, and especialistas, everyone across our residentes y region. estudiantes conectados de Your toda la región. participation Su signals a shared commitment participación to muestra un ending compromiso family and compartido community para exclusion. fortalecer la medicina familiar y Primary comunitaria. health care is the La backbone atención of primaria en equitable, salud es la resilient, and columna vertebral patient-centered health de los systems. sistemas de salud equitativos, Strong resilientes y multi-professional centrados en las teams personas. make this Equipos possible, sólidos e and without interprofesionales hacen que them, esto sea posible. family and Y dentro de community estos medicine equipos, is la medicina indispensable. familiar y comunitaria es Today's indispensable. dialogue is anchored El in diálogo de clinical hoy está research anclado evidence. en This study nueva evidencia you'll hear about regional. Este draws estudio on que van a escuchar contributions from se basa en 23 contribuciones de countries, 23 19 países, professional institutes, 19 asociaciones and nearly profesionales 300 y casi specialists. 300 It especialistas offers, for the y first time, ofrece por a primera vez comprehensive and una visión comparable view completa of y how family and comparable community de cómo medicine se is forma y se transformed practica la systems medicina across the familiar y Americas. comunitaria en todas las The Américas. results are both Los encouraging resultados son and tanto challenging. alentadores como Many countries desafiantes. have well
Muchos países cuentan con vías de capacitación muy bien establecidas, pero el acceso al desarrollo profesional continuo sigue siendo muy desigual, especialmente en Centroamérica y el Caribe latino. Las condiciones laborales también necesitan atención, ya que solo un tercio de los países tiene políticas para apoyar el bienestar y la retención de esta fuerza laboral. Y las desigualdades persistentes en la distribución siguen limitando el acceso a la atención, especialmente en comunidades rurales y desatendidas. Esos problemas no son nuevos, pero la evidencia agudiza nuestra comprensión y refuerza la urgencia de actuar. A través de la política de la Fuerza Laboral de Salud 2030, la OPS y sus Estados miembros han trazado un rumbo claro: fortalecer la gobernanza, ampliar la formación del equipo, mejorar las condiciones laborales y promover una distribución más equitativa de los trabajadores de la salud. Esto no es opcional, sino que es fundamental para construir sistemas de salud resilientes. La medicina familiar y comunitaria encarna esta visión. Es integral, continua y está arraigada en las realidades de las personas y las comunidades, que es la esencia de la atención primaria en salud. Hoy no se trata solamente de presentar hallazgos, se trata también de avanzar en una agenda colectiva para que los países refuercen las políticas y amplíen las oportunidades de formación, para que las instituciones académicas innoven y se adapten, y para que los sistemas de salud apoyen y valoren mejor a los equipos de atención primaria en salud. Espero que esta discusión refuerce una convicción compartida, que invertir en la medicina familiar y comunitaria significa sistemas de salud más fuertes y resilientes para las Américas y profesionales de la salud más eficaces y comprometidos. Esperamos que disfruten nuestro webinario, estamos seguros que lo disfrutarán y volvemos contigo, Johanna. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Valdés, por sus palabras, que también reafirman el compromiso de la OPS con este tema que es tan central para la salud de las Nos Américas. acompaña también la presidenta de la Organización Mundial de Médicos de Familia, WONCA, una voz global que nos recuerda que este desafío trasciende fronteras. Doctora Viviana Martínez Bianchi, le cedemos la palabra, por favor. Muchas gracias, Johanna. Estimados colegas, distinguidos representantes de la OPS, Marilu Valdés, muchas gracias por sus palabras. Ministerios de Salud, instituciones académicas y colegas de la medicina familiar y comunitaria. Es un verdadero honor acompañarlos hoy. Estoy en este momento en la Conferencia Mundial de Salud Rural en Nueva Zelanda. Pero es importante estar aquí en representación de la Organización Mundial de Médicos de Familia en este diálogo tan importante sobre la formación y la práctica de la fuerza de trabajo en medicina familiar y comunitaria en las Américas. Para mí este encuentro refleja una verdad fundamental. La medicina de familia y comunitaria no es solo una especialidad, es un pilar estratégico para la construcción de sistemas de salud más fuertes, más resilientes y más equitativos. A lo largo de las Américas vemos avances importantes, pero también brechas muy persistentes. Si bien los programas de formación han crecido y la especialidad ha ganado reconocimiento, todavía existe una gran heterogeneidad en cómo la medicina familiar se integra, se valora y se apoya dentro de los sistemas de salud. Y esto no es solo un tema de recursos humanos, es un tema de acceso, de equidad y de confianza. En WONCA representamos una red global de organizaciones de medicina familiar, instituciones académicas y profesionales en primera línea, comprometidas con el fortalecimiento de la atención primaria de salud. En las Américas, este trabajo se articula a través de dos regiones sólidas, la WONCA Iberoamericana CINF y WONCA Norteamérica. Eh, la- y estas regiones reflejan la diversidad, la complejidad y la riqueza de la medicina familiar y comunitaria en nuestro continente. Desde comunidades rurales en los Andes hasta grandes centros urbanos, desde pequeños estados insulares hasta sistemas federales de gran escala. Pero no quiero
seguir sin reconocer a la grande labor de dos líderes excepcionales, la doctora Dora Bernal, presidente de WONCA Iberoamericana, médica de familia en Colombia, y la doctora Tania Whitby Best, presidente de WONCA Norteamérica, quien ejerce en Barbados como oficial médica y jefa de servicios de salud en la Universidad de las Indias Occidentales. El liderazgo de estos personajes y de muchos que van a escuchar hoy reflejan la fortaleza de nuestras regiones, el papel esencial de los médicos de familia en avanzar la salud para todos. La medicina familiar está en una posición única para responder a los desafíos más urgentes de nuestros sistemas. Y esos desafíos más urgentes son la fragmentación, la inequidad, las necesidades no cubiertas y la falta de fondos para la formación necesaria de médicos de familias. Brindamos atención continua centrada en la persona, la familia y la comunidad, y con ello mejoramos la coordinación, la calidad y los resultados en el primer nivel de atención. Pero para alcanzar plenamente este potencial debemos actuar. Debemos invertir en formación alineada con las necesidades de cada comunidad. Debemos crear entornos laborales que retengan a nuestra fuerza de trabajo. Debemos garantizar reconocimiento, regulación y condiciones laborales justas. Y debemos fortalecer la colaboración entre sectores, instituciones y países. Por eso, este estudio regional y este diálogo son tan importantes y espero que sea el primero de muchos más diálogos para avanzar en este campo. Porque el futuro de nuestros sistemas de salud no depende solo de cuántos profesionales formamos, sino de cómo los apoyamos, cómo los valoramos y cómo los integramos en sistemas diseñados para servir a las personas, las familias y las comunidades. WONCA reafirma su compromiso de seguir trabajando junto a la OPS, los ministerios de salud, las universidades y las organizaciones profesionales en toda la región de las Américas. Gracias por su liderazgo, por su colaboración y por su compromiso con el fortalecimiento de la medicina familiar y comunitaria, una medicina para todos, y a través de ello con la salud de nuestras comunidades. Muchas gracias. Thank you very much. Mucho obrigada. Gracias, doctora Martínez Bianchi. Su perspectiva global nos sitúa en el lugar que corresponde, en una conversación regional, pero con proyección mundial. Eso es excelente. And to close these opening remarks, we are joined by the representative of the University. Y para cerrar las palabras de apertura, tenemos aquí al representante de la Universidad de México y de la OPS para modelos innovativos de educación e investigación. Doctor Kaufman, muchas gracias por estar aquí hoy y le entregamos la palabra. Muchas gracias, Johanna, y a Pajo o la OPC por crear este espacio para discutir la medicina comunitaria y familiar, cuya necesidad es tan vital para la salud comunitaria, sobre todo en este momento con recortes tan dañinos y con estos problemas internacionales en un mundo con disparidades crecientes, inestabilidad socioeconómica y la devastación del cambio climático, la migración en masa y los refugios. La medicina familiar y comunitaria tiene un rol demasiado importante. La OMS describe los determinantes sociales de salud como que tienen mucho mayor impacto en la salud que los sistemas médicos, pero como esto sucede en la comunidad, es la medicina familiar y comunitaria lo que más está ligado a la comunidad que tiene el interés, la orientación y la capacidad de incorporar el tamizaje y para abordar los determinantes sociales y sus orígenes. Las barreras para realizar el potencial de la medicina familiar y comunitaria están muy bien resumidas en un estudio de la OPS y WONCA que se enfocó en la capacitación y la práctica de la medicina familiar y comunitaria. Y esto incluye muchas cosas como bajo apoyo, bajos ingresos y el exceso de cansancio de los médicos. Sin embargo, un modelo de servicio de educación de medicina comunitaria y familiar apela a diferentes fondeadores y esto está surgiendo en diferentes países y es un modelo que está impulsado por las prioridades de salud de las comunidades.
Uno de esta manera puede expandir la capacidad de la medicina familiar y comunitaria para poder abordar estos determinantes de la salud. Y en México aprendimos este modelo de la Organización Panamericana de la Salud y las instituciones socias en Sudamérica y en África. Y finalmente, la medicina familiar y comunitaria puede ser un puente entre las necesidades de la comunidad y la universidad que capacita y forma a los médicos familiares. Y cuando abordamos los determinantes sociales, eh, las comunidades pueden utilizar estos recursos. Por ejemplo, pueden utilizar, por ejemplo, recursos de ingeniería para poder tener, por ejemplo, experticia en transporte rural o arquitectura para abordar necesidades de vivienda para las personas que no tienen vivienda. Y la educación puede aumentar las tasas de graduación de comunidades menos beneficiadas, que tienen un efecto muy profundo en la salud. Todos los sectores de la universidad tienen experticia que deberían contribuir a las necesidades amplias de salud y sociales de las comunidades. Y así podría tener un mucho mejor impacto sobre la salud comunitaria. Entonces, muchas Thank gracias. you very much, Dr. Kaufman. Muchas gracias, doctor This Kaufman. interinstitutional Y partnership is esta precisely asociación what interinstitucional es makes precisamente today lo que possible. hace que este estudio que presentamos hoy haya sido posible. Pasamos entonces a la Muchas introducción gracias. al corazón de la sesión de hoy. En el año 2024, la OPS y sus socios llevaron a cabo este estudio regional integral, el primero de su clase y con este alcance, que examina cómo se forma y cómo se ejerce la medicina familiar y comunitaria en 23 países de las Américas. Sus hallazgos son reveladores, urgentes y sobre todo accionables. Así que ahora tengo el honor de invitar al doctor Benjamín Puertas, jefe de la Unidad de Recursos Humanos para la Salud de OPS, y uno de los autores del estudio que estamos presentando, que ha sido publicado en la Revista Panamericana de Salud Pública, para presentarnos los principales hallazgos de esta evidencia regional. Les vamos a estar colocando el enlace en el chat para que lo puedan acceder. Doctor Puertas, bienvenido. Le dejamos la palabra. Thank you very much, and welcome to everyone. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Saludos a mis colegas que estaban también en el panel y con los que vamos a discutir más adelante durante las presentaciones. Em, Quiero también expresar mi gratitud a todos los coautores y las instituciones que estuvieron involucradas en este estudio. Esta es la Organización Panamericana de la Salud, WONCA, y la Universidad de México. Voy a pasar a español para la presentación, para asegurarnos, también quiero asegurarme que todos puedan ver la presentación que estoy compartiendo. Muy bien. Como un contexto, parto señalando que existen más de 11 millones de trabajadores de salud en nuestra región, pero que enfrentan una crisis global desde el punto de vista laboral, de educación, disponibilidad, distribución, inversión financiera, condiciones de trabajo, género y por supuesto una brecha que para el 2030 podría alcanzar los 600,000 profesionales de salud e incluso más allá, llegando a 2 millones. Ustedes pueden ver ese gráfico de la derecha, donde por supuesto el componente de enfermería es el más amplio en función de esta brecha. Y compartiendo con ustedes cómo estamos como región en términos de la densidad del personal de salud, con un grupo de países, son 12, que representa más o menos la tercera parte de los países, que están con una densidad por debajo de ese gold standard, de esa meta establecida por OMS de 44,5 por 10,000 habitantes. Pero existen inequidades de distribución, como bien lo mencionaban los colegas en la presentación, en las palabras iniciales. Existen también inequidades en cuanto a la edad, a etarias, donde, por ejemplo, en este cuadro pueden ver que ya existe un porcentaje de médicos que sobrepasan los 55 años de edad y se acercan a la etapa de retiro, y en ciertos países no hay un recambio generacional, y eso también contribuye a estas brechas.
Desde la perspectiva de lo que es medicina familiar y comunitaria, Viviana ya explicó muy claramente cuál es este concepto de una disciplina que no solamente es académica, sino clínica, que provee un cuidado continuo, integral, coordinado, receptivo, centrado en la persona, familia y comunidad, no solamente en un momento, sino a lo largo del curso de vida, y que considera parámetros biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales y espirituales. Desde la perspectiva de lo que nuestra política, digo nuestra porque esta es una política, la política de personal de salud 2030 aprobada por los Estados miembros de OPS en 2023, hay una línea en particular que habla de fortalecer los equipos interprofesionales de salud y en ella habla claramente de fortalecer la formación e integración de equipos interprofesionales en redes integradas de servicios de salud basados en la atención primaria de salud. Entonces, bajo este paraguas y con otras líneas estratégicas también involucradas, ejerce la medicina familiar su trabajo sumamente importante. La adopción de la medicina familiar y comunitaria ha sido establecida que se liga a una mayor efectividad en la implementación de estrategias de atención primaria de salud. Y aquí quiero hacer mención a un momento muy importante que ha ocurrido en los en el último año, que es la conformación de la Alianza por por la APS, conformada por tres socios que son la OPS, el Banco Mundial y el BID, en la cual se busca acelerar la estrategia de APS a través de la inversión, innovación e implementación. Todo esto como un contexto sumamente importante. Y con esto paso ya a hablar del estudio de formación y práctica del personal de medicina familiar y comunitaria. ¿Por qué este estudio? Más de 30 años de práctica establecida de medicina familiar y comunitaria en la región, que en muchos casos en Chile, Argentina sobrepasa los 40 años e incluso en México, Estados Unidos llega ya 7 décadas de haberse institucionalizado como una especialidad. Además, la medicina familiar es clave para sistemas de salud basados en APS. Hay poca evidencia regional, como decía la doctora Díaz, sobre el estado de formación y práctica en nuestra región. Y además, brechas en condiciones laborales, educación continuas que han sido reportadas por los países. Por ende, el objetivo de este estudio es analizar el estado actual de la formación y de la práctica de la medicina familiar comunitaria, buscar identificar brechas, oportunidades para buscar acciones estratégicas e implementándolas para que fortalezcan la fuerza del trabajo. Rápidamente, la metodología se trata de un diseño observacional, analítico, transversal en la región de las Américas del año que fue realizado desde el 2024 y abarcamos 23 países de nuestra región con 19 asociaciones profesionales que representan todo el conjunto de asociaciones reconocidas en el continente y con 291 especialistas en medicina familiar y comunitaria encuestados. La encuesta tuvo dos momentos, una dirigida a asociaciones y otra a especialistas. La de asociaciones tuvo 22 ítems que se analizaron y que cubren estas variables: cobertura de formación, certificación, educación continua, condiciones laborales y políticas de bienestar. Y la encuesta de especialistas cubre 12 ítems, entre ellos que se giran en torno a experiencias individuales de la práctica, acceso a educación continua, carga de trabajo y condiciones de ejercicio profesional. Ahí pueden ustedes mirar los países participantes. Esas son las asociaciones, los 19 asociaciones que mencionaba anteriormente y los países que participaron. Y las asociaciones participantes que, como ustedes pueden ver, involucran a las tres que nosotros como PC llamamos subregiones, que son Centroamérica, Sudamérica y Caribe. Los resultados. Desde la perspectiva de formación, en cuanto a modalidades de formación y certificación, vemos que el 68% de países alcanzan la formación de medicina familiar a través de una especialización, 63% vía programas de residencia y en 63% de los países analizados en las dos formas, es decir, tanto especialización o residencia. La media, bueno, hay un promedio entre 2 a 4 años para formar médicos familiares y comunitarios, pero la media está alrededor de 3 años.
En la mayoría de países se requiere un examen de competencias, pero todavía hay cerca de un 40% que no lo requiere así. En cuanto a políticas de acreditación y en base a lo que respondieron las asociaciones profesionales, tenemos políticas en 73% de países, y esto es acreditación, y en el 44% esa acreditación es conducida por universidades y en el 33% por asociaciones profesionales. Y de todos los países analizados, igual 63% exige que la formación sea especializada. En base a este componente de acreditación, en el 21% de los países participantes se requiere la inscripción a una asociación o consejo de certificación de manera obligatoria. Y en 42% de los países se requiere certificación o renovación de la inscripción profesional cada 5 años. Acá vamos a ver y voy a pasar rápidamente en el tema de formación cuál fue la cobertura de contenidos. Hay contenidos que fueron valorados positivamente tanto por asociaciones profesionales como especialistas. Y ustedes pueden ver allí, no va a leer, pero son temas fundamentales. Medicina familiar, salud pública, enfermedades transmisibles, curso de vida, etcétera. Pero hay diferencias, ¿no? En Centroamérica, los contenidos con menor inclusión fueron política de salud, salud mental, medicina basada en evidencia, y en Sudamérica, atención domiciliaria. Pero aquí miran que hay temas divergentes también. Mientras las asociaciones profesionales, casi todas ellas, hablaban de que se recibe formación en investigación, los especialistas que participaron no lo consideran que es tanto así. El 61% en Centroamérica menciona haber recibido y el 67% en Sudamérica. En cuanto a la formación, siguiendo con los de menor tendencia, miren, todo lo que tiene que ver con salud ambiental, preparación de desastres, sistemas de información de salud e incorporación de telesalud, fueron señalados como los que tienen tendencia a no ser incluidos en la malla curricular de estos programas de formación. En cuanto a condiciones de práctica, 36% de los países cuentan con políticas de bienestar y de retención. Y hubo en esto convergencia entre lo que dijeron las asociaciones versus lo que dijeron los especialistas. Hubo aspectos que fueron valorados negativamente en el sentido de que no son cubiertos o no están siendo considerados en la práctica, y son actividades para promover y mantener el bienestar, condiciones de trabajo, prevención de enfermedades ocupacionales, oportunidades de desarrollo profesional, programas de investigación, como ya vimos, y el desarrollo de políticas públicas. En esto de desarrollo profesional también hubo diferencias entre lo que las asociaciones profesionales señalaban, que 73% de los países disponen de educación continua para la formación de médicos familiares y comunitarios, pero no así en los especialistas que hablaban de porcentajes menores. Igual con el uso de protocolos clínicos, en Sudamérica apenas 46% de los especialistas señalaron que utilizaban protocolos clínicos y miran la diferencia con lo que señalaban las asociaciones. En investigación ya vimos que hay deficiencias que fueron notadas por parte de los especialistas, igual con políticas públicas. Y esto nos lleva a los retos. En cuanto a los retos identificados, ahí hubo una congruencia en cuanto a lo que manifestaron las asociaciones y los especialistas, de que existe una falta de reconocimiento o valoración de la especialidad. Además, las condiciones de trabajo inadecuadas fue señalado por todos ellos, remuneración incompatible con la de un médico especialista, la infraestructura inadecuada, recursos insuficientes y sobrecarga laboral en una red de atención que además está desarticulada. En cuanto a las brechas identificadas y acercándonos a las conclusiones, bueno, los temas emergentes que vimos y que están ausentes de muchos currículums, la variabilidad entre países en cuanto a modalidades y requisitos de formación y certificación, la necesidad de armonizar las competencias a nivel regional. En cuanto a educación continua, más de la mitad de especialistas sin acceso adecuado.
insuficiente en Centroamérica, Caribe Latino y México, y ausencia de plataformas regionales sostenibles. Condiciones laborales, apenas 7 países tienen políticas de bienestar y retención, precariedad, sobrecarga, baja remuneración y el riesgo de migración profesional y desmotivación vocacional. Con todo esto nos lleva a una serie de recomendaciones que parten desde intervenciones que son necesarias desde las bases estructurales y que tienen relación con el desarrollo de política pública orientada a fortalecer la atención primaria, gobernanza, financiamiento, infraestructura. En cuanto al entorno profesional, condiciones de trabajo dignas, remuneración justa. En prestación de servicios, la atención coordinada centra en la persona y en una práctica colaborativa, y aquí la importancia de contar con equipos interprofesionales de salud, donde el profesional de medicina familiar y comunitaria es clave. El contexto social y cultural, el reconocimiento público institucional, la confianza de la comunidad, estima social. Y por último, el desarrollo de capacidades a través de educación basada en competencias, de estándares de formación, posgrados y oportunidades de formación. Con eso terminamos y termino señalando cuáles son las recomendaciones que surgen a raíz de este estudio conjunto. Y parte número uno de reconocer y valorar a la especialidad como una especialidad estratégica. El de mejorar, fomentar la calidad de la formación, incorporando temas emergentes en los currículos. Hablamos de salud digital, educación interprofesional, desafíos ambientales, interculturalidad. Establecer y desarrollar plataformas regionales para la educación continua. La OPS cuenta con el campus virtual de salud pública, por ejemplo, con más de 5 millones de usuarios y participantes. Implementar políticas nacionales para mejorar las condiciones laborales, retención, estrategias de incentivos, remuneración adecuada. Una acción multisectorial que permita coordinar respuestas entre los ministerios, universidades, asociaciones y organismos internacionales. Y los sistemas de formación que permitan la producción de datos sobre la fuerza de trabajo de medicina familiar y comunitaria que permita orientar la política basada en evidencia y la toma de decisiones. Con esto termino ese mensaje clave que estas 3 y más décadas no significa que la especialidad no enfrente desafíos significativos que requieren inversiones estratégicas, reconocimiento, condiciones laborales y educación para seguir fortaleciendo los sistemas de salud basadas en APS. Con esto concluyo un resumen, porque realmente el estudio es mucho más, va más allá y con muchos más detalles, pero creo que con esto basta para poder establecer los serios retos que tenemos y que la OPS, por supuesto, con sus colegas de WONCA y las instituciones académicas pueden abordar. Muchísimas gracias y paso la palabra. Muchas gracias, doctor Puertas. Realmente los datos que escuchamos son muy relevantes y como usted mencionaba, apenas son algunos de los datos más destacados del estudio. Colegas, les invitamos a leer la publicación. Estamos poniendo en el chat el enlace para que puedan ir ustedes a ver en todo el detalle la información que hemos encontrado. Bien, ahora yo quisiera plantearles entonces una pregunta central para iniciar esta discusión. ¿Qué estamos haciendo y qué podemos hacer mejor para integrar la medicina familiar y comunitaria en nuestros sistemas de salud? Y para responder esto desde la perspectiva de quienes toman decisiones y construyen política pública, vamos a dar paso ahora al panel número 1 que tenemos para esta tarde, que se denomina Perspectivas de Política y Práctica de la Evidencia a la Acción. Este panel está conducido por la doctora Jacqueline Ponzo de WONCA, quien nos acompaña desde Uruguay. Doctora Ponzo, le paso la conducción de este panel. Tiene usted 25 minutos en total. Y agradecemos a nuestros panelistas invitados por su presencia y les pedimos, por favor, muy atentamente mantenernos en el marco de tiempo previsto para que podamos avanzar con el resto de la actividad. Muchísimas gracias. Bienvenida, doctora Ponzo. Muchas gracias, Joana, y buenas tardes a todas, a todos quienes están conectados. Es muy gratificante poder estar compartiendo este pequeño avance, estos pequeños datos en relación a una realidad que todas y todos sabemos muy compleja, pero que a su vez estamos convencidos que serán de utilidad para seguir en esta construcción de sistemas de salud que se adecúen más a las necesidades y a las
características de nuestra población, tanto en nuestra región como a nivel global. Yo no voy a tomar más tiempo porque tenemos tres panelistas que nos van a contar la perspectiva desde nuestra región en tres países muy importantes, con realidades distintas en cada una de las subregiones, desde Brasil, de Cono Sur, desde los países andinos en Perú y desde Mesoamérica en Costa Rica. Entonces, voy a consultar si llegó Juan Carlos Esquivel, nuestro panelista. Sí, ya veo que Por está aquí Juan estoy. Carlos acá. Entonces voy a dar paso en primer lugar a Juan Carlos Esquivel, que es director ejecutivo del Centro de Desarrollo Estratégico en Información en Salud y Seguridad Social, el CENDES de Costa Rica, y nos va a compartir esta perspectiva desde las instituciones, desde las políticas, los desafíos, los avances, también las frustraciones para la incorporación de la medicina familiar y comunitaria a nuestros sistemas de salud. Gracias, Juan Carlos. Muy buenos días, muchas gracias Jacqueline y dar un agradecimiento para la organización de este webinario a la Organización Panamericana de la Salud y a la Asociación Mundial de Medicina Familiar y Comunitaria. Muy enriquecedores los resultados que el doctor Benjamín Puertas nos presentaba con base en el estudio realizado y sin lugar a dudas, pues es un insumo para toma de decisiones como por ejemplo para la institución que represento. Represento a la Caja Costarricense del Seguro Social y el centro que dirijo, pues es el centro que tiene que ver con la formación, la docencia y la investigación, dentro de otras funciones, pero en este caso de especialidades médicas. Y una de ellas es efectivamente la medicina familiar y comunitaria. En un breve antecedente les comento que, bueno, que en Costa Rica la Caja Costarricense del Seguro Social es el único ente público prestador de servicios de salud y de pensiones, además. En ese marco, pues la Caja Costarricense del Seguro Social enfoca su modelo de prestación de servicios de salud en tres niveles. Un primer nivel de atención, un segundo nivel de atención y un tercer nivel que ya es un tercer nivel especializado. La medicina familiar y comunitaria como especialidad es de las especialidades, por decirlo así, más nuevas que empiezan por allá de los años 80 aquí en el país y desde su inicio vino a articularse muy bien en nuestro modelo de prestación de servicios de salud. Considero que ha sido de uno de los pilares que han venido a reforzar esa prestación que se da de la Caja Costarricense de Seguro Social. Sin lugar a dudas, la visión en la formación, incluyendo al paciente en todo su contexto social, viene a dar una connotación muy diferente a las otras 56 especialidades que gestionamos nosotros la formación aquí con diferentes universidades. Dentro de ese modelo de prestación de servicios de salud, el enfoque que se da de la medicina familiar y comunitaria viene a fortalecer el primer nivel de atención, que es la promoción y la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Y esto hoy día es de vital importancia ante los retos y desafíos que como cualquier otra institución prestadora tenemos, que son el envejecimiento de la población, el aumento de enfermedades crónicas no transmisibles, puesto que apostamos al fortalecimiento de ese primer nivel de atención con la medicina familiar y comunitaria para desaturar niveles de mayor complejidad, como es el tercer nivel de atención, y además tener un impacto en la financiación de los servicios de salud, que eso también es un peso pues bastante importante en nuestros sistemas. Eh, como les digo, realmente es una especialidad en la que nos ha aportado mucho valor de desarrollo. Hemos tenido retos, hemos tenido algunas dificultades, pero
es la especialidad, a diferencia de las demás, que tiene esa visión de la atención del paciente de forma integral, desde un punto de vista de su comunidad también y desde un punto de vista de su entorno, incluso laboral. El primer nivel de atención de Costa Rica se ve fortalecido porque llevamos la atención a la comunidad y al ambiente laboral además. Y ahí es donde nos acompañan los médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria, en hacer tamizajes a los niños de las escuelas, en hacer tamizajes por medio de visitas domiciliarias a pacientes que se les dificulta ir o trasladarse a un centro de atención. Y esto además hoy día viene a propiciar programas nuevos que está creando la institución. Un ejemplo son en los tercer niveles de atención, se propicia hoy día la creación de los hospitales de día con médicos de medicina familiar y comunitaria. Y aquí se crea una sinergia muy fuerte de ese nivel complejo de atención con una mayor, por ejemplo, desaturación de hospitales, pudiendo a través de las visitas domiciliarias de los médicos de familia darle una alta programada y bien delimitada a los pacientes según su dolencia. Nuestro país es pequeño, es un país de 5 millones de habitantes, pero realmente tenemos una esperanza de vida cercana a los 81 años y eso nos hace comparables con países desarrollados. Yo creo que a lo largo de las últimas décadas el país ha logrado controlar gran parte de las enfermedades infecciosas que históricamente han afectado a América Latina y esto hace que hayamos experimentado una transición epidemiológica profunda. Y es ahí donde en nuestra arquitectura de modelo costarricense es que el resultado institucional que hemos tenido con la medicina familiar o comunitaria ha sido bastante ventajosa. Como dije, es un proceso que además se compagina con las universidades. La Caja Costarricense del Seguro Social es el ente que con convenio con universidades aquí en el país da la formación de la medicina familiar y comunitaria, principalmente en un primer nivel de atención, pero también en terceros niveles de atención, como les estaba comentando. Esto para ponerlo en un contexto pues global de cómo nos organizamos, que realmente nos organizamos desde la comunidad hacia el hospital. Entonces, por supuesto que la medicina familiar y comunitaria entonces nos viene a crear un valor agregado muy importante. Muchas gracias, Juan Carlos. Qué pena que hay mucho para comentar, pero vamos a ir rápidamente a recoger la experiencia de Perú. Les voy a presentar a Sofía, María Sofía Cubas Fuentes. Es una querida compañera especialista en medicina familiar y comunitaria, docente e investigadora en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y además una lideresa en la medicina familiar a nivel regional, que fue presidenta de la Sociedad Peruana de Medicina Familiar y Comunitaria y hasta hace muy poquito la coordinadora de la Red Regional de Investigación en Medicina Familiar de Huanca Iberoamericana. Buenas tardes, Sofía, y te dejamos el espacio para ti. Buenas tardes con todos y un gusto ver y escuchar a muchos colegas que nos encontramos en los caminos de la medicina familiar en todos estos años. Gracias, Jacqueline, por la invitación y a la organización. Entonces, yo quería hablar un poco de algunas cosas que seguro ha recogido el estudio, pero que son más específicas de Perú. Primero, ponerlos en contexto, Perú es un país que seguramente lo han escuchado, en los últimos 10 años ha tenido mucha turbulencia política, seguramente como algunos países de la región, pero tal vez un poco más nuestro país, hemos cambiado varias veces de presidente y mañana, el domingo, tenemos elecciones nuevamente, tenemos 35 candidatos que van a las elecciones, eh, y algo que tal vez es común en lo que están diciendo los candidatos es que
varios programas de gobierno buscan unificar el sistema de salud, que lo tenemos fragmentado y segmentado. Sebastián Salazar Bondi, un escritor peruano, decía: mi país, ahora lo comprendo, es amargo y dulce, es una intensa pasión, un triste piélago, un incansable manantial de razas, mitos que fermentan. Mi país es un lecho de espinas, de caricias, de fieras, de muchedumbres quejumbrosas, altas, heladas. Mi país es un corazón clavado a martillazos, un bosque impenetrable donde la luz precipita desde las copas de los árboles y las montañas inertes. A veces los escritores y los poetas expresan mejor lo que pasa en el país y también en el sistema sanitario. Respecto a la medicina familiar, eh, este año cumple 37 años la formación de médicos familiares en el Perú. Inició en el 89 con 70 plazas en 3 universidades, todas en Lima. Y luego tuvo altos y bajos, tanto que en el 2003 solo quedó una plaza de medicina familiar en el país, pero hubo cambios y 10 años después se ofrecían plazas de formación en 21 universidades, 14 regiones del país, y ya había para ese momento más de 400 egresados. Ayer le pedí al colegio médico que me dé la última actualización de los egresados que tenemos o colegiados que tenemos de medicina familiar, y al momento tenemos 1.702 médicos de familia. En el Perú al inicio se llamaban médicos generales integrales o médicos integrales y gestión en salud, y luego tomó la denominación de medicina familiar y comunitaria. Sumados todas estas especialidades en la formación de 37 años, tenemos 1.702. Pero si se dan cuenta, en el Perú hay 98.000 médicos colegiados activos y, y 62.000 médicos generales que no han hecho especialidad. Entonces, los médicos de familia somos menos del 2% del total de médicos activos, y tal vez sumándonos a los médicos generales seríamos casi un 3% entre los generalistas. Somos muy pocos todavía, a pesar de que hemos crecido en estos años, y eso nos hace reflexionar en que algo más tenemos que hacer para que esto cambie. Yo les quiero mostrar algo de lo que ya hemos hecho. Esto es algo que ha movido mucho la formación en varios de los programas. Cómo formar este experto de medicina familiar, ¿no? Esta publicación que seguro muchos conocen ustedes del CAMEDS, cómo hacer que tenga todos estos roles que logre y con qué competencias los formamos. Creo que en los últimos años nos hemos abocado mucho a solidificar la formación. eh, Hemos hecho algunos estudios hace 5 años con colegas de Chile. Hicimos este estudio en el que preguntamos a los docentes si habían sido entrenados, cómo era su ligazón con las universidades. eh, entonces, por ejemplo, encontramos que solo 13.6% habían tenido una formación docente, que todos dedicaban más de 10 horas a la semana a hacer docencia, dentro de los que habíamos contactado para este estudio. Fue una muestra pequeña porque buscamos a los que estaban haciendo docencia. Muchos de ellos no tenían una ligazón formal con las universidades, simplemente hacían docencia. Este es un panorama que ha cambiado a raíz del COVID, porque muchas universidades han tornado la formación del último año, que en Latinoamérica, en varios países lo llamamos internado, a la formación en el primer nivel, por lo menos un cuarto de la rotación. Entonces, muchas de las personas que trabajan en el primer nivel empiezan a ser tutores, pero no siempre son médicos de familia. Eh, y hace poco, desde nuestro centro de investigación, publicamos este artículo sobre la percepción de los estudiantes de medicina de 2 universidades de Lima, con una muestra de 418 estudiantes, sobre su perspectiva de trabajar en atención primaria, ¿no? Solo 2.2% de los estudiantes de las 2 universidades esperaban o querían trabajar en atención primaria, y muchos de ellos manifestaban que veían el primer nivel de atención como un espacio temporal antes de pasar el trabajo en el hospitalario, y que el hospital ofrecía casos más interesantes y mejores ingresos. Eh, entonces, en Perú hemos avanzado estos años. Creo que ya cada vez más, a diferencia de cuando yo me formé, la medicina familiar está más en el discurso político.
De hecho, en los últimos 5 años ha habido varias normativas a organizar las redes integradas de salud en el Perú y muchos de los documentos normativos mencionan al médico de familia. Sin embargo, todavía esto no se plasma en que se soliciten plazas para todos los centros de salud con médicos de familia egresados. Y muchas veces los decisores dicen, pero no hay suficientes, ¿no? Pero es como la historia del huevo y la gallina, ¿no? Porque si finalmente no se ofrecen las plazas, por más que los estudiantes ahora tengan más exposición a medicina familiar, no ven ese espacio como un espacio donde pudieran trabajar. Hay muchas universidades que en los últimos años han empezado a tener formación de pregrado en medicina familiar. La universidad donde yo trabajo, que es Cayetano Heredia, tenemos un externado, o sea, el 6.º año de rotación de medicina familiar y también el internado y cursos previos, y hay varias universidades que los están empezando a tener con médicos de familia tutores. Hay más plazas para médicos especialistas en medicina familiar en las RIS que se están creando, y también ha habido una reforma de centros de salud mental comunitaria en los últimos 10 años de Perú. Hay al momento casi 300 centros de salud mental comunitarios en el país, y muchos de ellos están dirigidos por médicos de familia y comunidad. Los programas de residencia, ya hay más que tienen tutores, porque cuando se masificó los programas de residencia, muchos no tenían tutores médicos de familia, y creo que se ha cohesionado un grupo de especialistas en el país que conoce su especialidad, aprende a amarla, a luchar por ella. Cada vez hay más actividades permanentes, tenemos mucha actividad de los médicos jóvenes, de Huaynacay, de la Sociedad Peruana de Medicina Familiar. Creo que empiezan a participar más en cursos y congresos. Ya lo hacían hace algunos años, pero creo que están retomándolo más y nutriéndose de esta comunidad que, por ejemplo, es Fincuonca en los congresos o los congresos de Huanca, que creo que a todos nos llenan y hacen que salgamos recargados para poder volver a hacer más cosas por la medicina familiar. Y también hay muchos médicos de familia posicionados en diferentes niveles de gestión. De hecho, toda esta reforma de las redes integrales de salud, en todos los equipos del Ministerio de Salud, hay por ahí un médico de familia que ha metido un poco la mano en las normas para enfermedades crónicas, las normas para cómo se van a hacer las redes integradas de salud, en docencia y en investigación. En investigación, yo soy Estimada directora del María, centro. perdona Sí. una cosita. De parte de los traductores nos piden bajarle un poquito la velocidad del discurso porque no alcanzan a traducir. Entonces, Ok, te piden que ok, moderes un poquito la velocidad. Perdona la interrupción. Vamos sobre el tiempo, ok, pero te pedimos, por sí. favor, Ya, para los ya acabo traductores. también, voy a hacer más lenta esta parte. Muchísimas gracias. Perdona la Gracias. interrupción. Sí, les decía que hay más médicos posicionados en diferentes niveles, en la gestión, en lo asistencial y también en la docencia. Y les decía que, por ejemplo, para nosotros un hito, está mal hablar de uno mismo, pero en la universidad para nosotros un hito ha sido crear un centro de investigación en atención primaria de salud que funciona hace 4 años y que empieza a hacer más investigación relevante para nuestra región y también para que jóvenes estudiantes y residentes y maestrandos puedan tomar como línea de investigación la atención primaria. Siempre vuelvo a Mawini, que no es latinoamericano, pero es canadiense, y creo que él siempre nos recuerda que la importancia de ser diferentes supone que somos capaces de liderar el cambio. Y él nos decía que siempre debemos reflexionar en qué hacemos, si lo estamos haciendo bien, si sirve al país, cómo lo estamos haciendo y qué estamos investigando y qué estamos publicando. Creo que la situación en Perú probablemente cambie. Ojalá, esperamos que con el cambio de gobierno hayan, digamos, nuevas miradas hacia fortalecer la atención primaria, hacia dar la oportunidad a que más médicos de familia ejerzan cercanos a las comunidades y puedan ayudar a construir un mejor sistema de salud. Julio Ramón Ribeiro, que es otro de nuestros escritores, él decía que ser el eterno forastero y el eterno aprendiz, el eterno postulante, está ahí la forma de alcanzar la felicidad, ¿no? Entonces, tal vez todos estos desafíos que tenemos en el país aún nos ayudan a seguir pensando cómo podríamos ser mejores médicos familiares y cómo hacemos que el sistema funcione mejor desde donde estamos, desde la investigación, desde la docencia, desde el activismo también. Así que ahí termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. Es
una muestra de la intensidad y complejidad que tiene este camino en nuestros países, la situación de Perú. Vamos a dar paso al último integrante del panel, que es el doctor Fabiano Gonçalves Guimarães, de Brasil. Fabiano es preceptor del programa de residencias de la Universidad Federal de Minas Gerais, es docente también de medicina familiar a nivel de pregrado y actualmente es el presidente de la Sociedad Brasileña de Medicina Familiar y Comunitaria. Brasil es uno de los países que a través de distintas estrategias ha logrado un incremento significativo del número de especialistas, tanto en, digamos, el número absoluto, así como en su integración al Sistema Nacional Integrado de Salud. Así que bueno, vamos a escuchar con atención el resumen que nos presentará Fabiano de esta experiencia de Brasil, también muy rica. Adelante, Fabiano, gracias. Obrigado, Jaqueline. Agradeço Gracias, muito, Jacqueline. Quiero agradecer a Johanna y OPS por esta invitación. Es un honor para mí participar de este encuentro y hablar en nombre de la Sociedad Brasileña de Familia y Comunidades. Yo quiero empezar diciendo lo obvio. No existe sistema de salud universal fuerte sin atención primaria fuerte. No existe atención primaria fuerte sin médicos y médicas de familia y comunidades. Esta frase obvia, y puede ser que muchas cosas de las cuales iré a hablar sean obvias. Tengo que decir que en Brasil nosotros necesitamos ver el obvio todos los días, porque lo que Jacqueline aborda como siendo una conquista en realidad es fruto de un trabajo intenso, un trabajo de postura de la medicina de familia y comunidad en donde tiene que estar. La medicina de familia y comunidad no puede ser vista apenas como siendo una especialidad, no, una especialidad dentro del sistema de salud. Tiene que ser comprendida como siendo una estrategia estructurante para la organización de la atención primaria, para la formación de la fuerza de trabajo, así como para la misma sostenibilidad de los sistemas universales. Cuando hacemos una discusión acerca de fuerza de trabajo, muchas veces en nuestro debate hablamos de números de profesionales, pero el verdadero problema es cuál tipo de profesionales el sistema está formando, reconoce, valora y retiene para dar respuesta a las reales necesidades de nuestra población. Y en mi país, en Brasil, esta discusión es muy importante. Somos un país continental, señores y señoras, un país profundamente desigual con realidades sociales, de salud, muy complejas. En un contexto como este, la atención primaria no puede ser pensada como un nivel simplificado del sistema. Todo lo contrario, tiene que ser un lugar de mayor inteligencia clínica, un lugar de más responsabilidad de salud, de más capacidad de coordinación del cuidado. Y por supuesto que para eso necesitamos de formaciones específicas. La medicina de familia y comunidad necesita dejar de ser vista como si fuera un apéndice de las políticas de salud y pasar a ser tratada como eje estructurante del plan de organización de los recursos humanos. No se trata de defender una especialidad por interés corporativo, no, pero reconocer una evidencia. Sistemas universales necesitan de médicos y médicas que estén preparados para el primer contacto, para el cuidado completo, para la parte longitudinal, coordinación de cuidados, para el manejo de la complejidad de la vida cotidiana de las personas. Cuando esto no sucede, lo que estamos viendo es lo que ya sabemos, la fragmentación del cuidado, el exceso del uso ineficiente de recursos y la dificultad de acceso y la falta de equidad. El punto número 2 sería el reconocimiento regulatorio de nuestra especialidad. No es suficiente que la medicina de comunidad y familia exista. Tiene que producir consecuencias en la organización del sistema. Es necesario que la formación especializada sea valorada, la residencia, articulación, que tengan un reconocimiento concreto. Se necesita, sobre todo, que los sistemas de salud comprendan algo básico, pero no siempre asumido con la debida claridad. Actuar en la atención primaria no se trata lo mismo de ser experto, especialista en medicina de familia y comunidad.
Este es un punto muy importante. En Brasil, el especialista en familia y comunidad todavía no tiene prioridad para ocupar los cupos en la atención primaria de salud y valorar esta especialidad no significa que estamos dejando hacia un lado los médicos no especialistas que están en la línea de frente del sistema. Significa todo lo contrario, reconocer que la atención primaria se trata de algo complejo, exige competencias propias, construidas por formaciones específicas y prácticas calificadas. Cuando el sistema no hace esta diferenciación, él se debilita la calidad del cuidado y la atracción de, del cuidado para los estudiantes. Cuando el sistema de la salud naturaliza la idea de cualquier formación basta para la atención primaria, envía un mensaje malo que dice que en la práctica el nivel de atención responsable por organizar el sistema, acompañar a personas a lo largo del tiempo, manejar seguridad, cuidado familiar y comunitario, puede creer que no necesita de especialistas y eso no fortalece esta atención. El tercer punto sería el financiamiento. No habrá ampliación robusta, sostenible y calificada de la fuerza de trabajo sin que haya un financiamiento que sea coherente. No es suficiente financiar los equipos de forma genérica, se necesita financiar también la formación, residencia, los escenarios de práctica. Es importante diferenciar el especialista en medicina familiar y comunitaria a través de pagos diferenciados. Se necesita crear condiciones de trabajo y perspectiva de carrera. Se necesita enfrentar el desafío de la fijación profesional, especialmente en los territorios más vulnerables, alejados y no asistidos. Y aquí existe una escogencia política decisiva. El financiamiento puede inducir a la formación, pero puede también fragmentar todavía más este sistema. Por lo tanto, discutir financiamiento de medicina familiar y comunitaria no significa discutir privilegios profesionales, no. Sería discutir cuál modelo de sistema de salud nosotros estamos dispuestos a financiar. Finalmente, quiero hablar de equidad. La medicina familiar y comunitaria contribuye para equidad en los sistemas de salud, no como un discurso, no, pero sí como una práctica concreta. Contribuye. ¿Por qué? Organiza el cuidado desde donde viven las personas, porque conoce, enfrenta las barreras de acceso, porque acompaña a las personas a lo largo del tiempo, porque califica el uso de la red, porque ve aquello que los modelos fragmentados dejan hacia un lado, el contexto social, familiar y territorial de la enfermedad, del sufrimiento y cuidado. En sociedades profundamente desiguales, la equidad no será alcanzada con más servicios, no, irá a depender del servicio adecuado, con las personas adecuadas, con la formación adecuada y actuando en el lugar adecuado. Y es exactamente esto que la medicina de familia y comunitaria ofrece cuando es tomada en serio como política pública. La medicina familiar y comunitaria no puede actuar un lugar periférico en las decisiones centrales de los sistemas de salud. Si nosotros queremos ampliar cobertura universal que sea de calidad, necesitamos poner en el centro de la discusión este tema. Si queremos disminuir falta de cuidado, tenemos que poner este tema en el centro de la discusión. Si queremos sistemas más humanos, resolutivos y sostenibles, necesitamos poner la medicina familiar y comunitaria en el centro de la discusión. Ya hay evidencia, la experiencia acumulada también. Lo que falta muchas veces no sería conocimiento técnico, sería decisión política. Y de pronto, este sea el punto más importante de este panel. Y concluyo diciendo que integrar la medicina de familia y comunidad en los sistemas de salud sería una decisión acerca del valor que estamos suministrando para la vida concreta de las personas y el tipo de sistemas que queremos construir. Muchísimas gracias otra vez más por esta invitación y seguimos aquí en Brasil para debatir. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabiano. Solo un minuto para cerrar el panel y poder continuar con el programa. Decíamos, los datos que nos presenta este estudio que nos dan un panorama de los avances y sobre todo de lo que nos falta a nivel regional. Traía Sofía la referencia de McWhinney y estamos acá en la región de las Américas, ¿no? La fuerte tradición fundacional de la especialidad en los países de Norteamérica, que es muy valiosa.
y la riqueza que tiene esta experiencia acumulada a lo largo de las últimas décadas en la realidad latinoamericana, en cada una de las subregiones. Nos señalaba Juan Carlos esa importancia que tiene, reconocida históricamente, en la prevención y promoción de salud, en la atención primaria de salud, la medicina familiar y comunitaria, pero también en el cuidado de las personas con enfermedades, esa modalidad innovadora de la incorporación en ese hospital de día, personas con pluripatología, que también tenemos que hacernos cargos en este tiempo. Y luego esa diversidad de perfiles en docencia, en investigación, en gestión, en activismo, que señalaba Sofía, involucrados en la realidad cotidiana de universidades, de sistemas de salud, del país en general. Y terminando, Fabiano, con esto que él decía, lo obvio, pero que es también lo más pendiente. No podemos aspirar a tener esos sistemas de salud cada vez más necesarios en la complejidad de los problemas y necesidades de salud de nuestras poblaciones si no es con una atención primaria de salud fuerte, y eso solo se puede alcanzar con una medicina familiar y comunitaria fuerte y reconocida. Eso implica reconocimiento económico, entre otros, sin lugar a dudas. Las decisiones políticas son imprescindibles y, bueno, que la investigación contribuya a una gestión y también a gobiernos basados en el conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ponzo, por la conducción de este primer panel. Un agradecimiento sincero a los 3 panelistas desde Costa Rica, Perú y Brasil. La diversidad de experiencias que acabamos de escuchar en sí misma es un reflejo de la riqueza y complejidad de toda la región. Colegas, estamos con problemas de tiempo. Esto está súper interesante, pero estamos con problemas de tiempo. Así que les animo, por favor, a que tratemos de mantenernos en el marco de lo que habíamos planeado. And if the first panel spoke to us about policy and Si el primer panel nos habló de políticas y sistemas, el segundo nos lleva al salón de clase, los programas de residencia y los servicios, al corazón de la práctica y la capacitación. Ahora invito al panel 2, innovación y direcciones futuras. Innovaciones en educación y modelos de práctica en medicina familiar y comunitaria, liderado por la doctora Erin Bokin de la Universidad de Nuevo México, que viene de Lyon, Francia, y invitamos a los panelistas a que por favor tengan en cuenta el marco de tiempo. Entonces, doctora Bokin, le entregamos la palabra. Muchas gracias y voy a cambiar el formato un poquito. Espero que los panelistas entiendan que para poder lograr completar el material e incluir a todos, quiero presentar a los panelistas. Carmen Cabezas, directora del programa de residencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ella va a discutir innovaciones en programas de educación, y Ronaldo Herrera, el secretario general del Tribunal de Ética y Deontología Médica del Colegio Médico de Bolivia, y Ernesto Báscolo, el jefe de unidad de atención primaria de salud y prestación integrada de servicios de la OPS. Lo que voy a pedirles es que los panelistas aborden su área de experticia con una frase, como las contribuciones más importantes que se pueden hacer de manera efectiva en este momento para poder mejorar la práctica de la medicina familiar en las Américas. Y Carmen Cabezas, si pudieras empezar con esta frase, cómo la innovación, los modelos de residencia y en la educación profesional se puede apoyar. Buenas tardes. En caso de Quito, que estoy en la mitad del mundo, estoy poniendo la forma de presentación ahora mismo. En forma de presentación. Muchas gracias, Erin. No sé si tomaría mi frase como la última que dijo Fabiano, y es, se necesita, y estoy convencida, el acompañamiento político y de decisión
desde los países para también dar todos estos. Y lo voy a probar a propósito y lo voy a comentar a propósito de mi presentación. Primero decir que no soy directora del posgrado de Medicina Familiar aquí en Quito. Estoy acompañando ahora mismo en la coordinación a un exalumno, el doctor Vivanco, siempre vinculada en un montón de espacios del posgrado de Medicina Familiar, pero ahora mismo como acompañante. Quisiera a propósito del tiempo, utilicé las preguntas sugeridas por la organización para ir contestando esto que se me ha propuesto. Lo que quisiera es comentar que en el 2011, a propósito de la generación del modelo de atención integral en salud, se quedaron convencidos desde el gobierno y desde ese momento político de que había que generar e innovar en la generación de médicos de familia. Se asignó, y hablaban de financiamiento los que me precedieron, se asignó desde el gobierno $80 millones para la formación de médicos de familia. Entonces creo que ahí está la innovación y la decisión que hubo. Y Ana, ¿qué utilizo para mi presentación? Como decía Pepe Mujica, mi optimismo o utilizo mi pesimismo ahora mismo alrededor de lo que vive el país y lo que vive el mundo. Voy a hablar de cosas que sucedieron desde el 2013 a propósito de la formación de médicos de familia en mi país, con se cuadriplicó el número de médicos de familia a propósito de esta inversión. Y una cosa muy innovadora que les pongo ahí es que no es, como dijo Joana, hablar de las aulas. Llevamos la universidad a la comunidad. Eso fue, creo yo, lo más innovador y lo más particular. No los llevamos a las aulas, los trajimos a la comunidad. La universidad vino a la universidad. Había pocos médicos formados, 300 aproximadamente en el 2013, y esos funcionaron como sustento y sustrato para formar médicos. 8 universidades a nivel país y en 4 provincias, haciendo nosotros más de 20 provincias, en 4 provincias del país simultáneamente generamos el posgrado de medicina familiar con un solo currículo y con una coordinación importante. Porque se tenía que cumplir con digamos, es del equipo de salud, nos queda claro, pero en ese momento también se miró que había que tener que capitane el equipo de salud a nivel comunitario, y por eso se decidió la formación del médico de familia, con un rol sobre todo comunitario, y estos docentes modelando el proceso. Como les decía, se priorizó los médicos en el Ministerio de Salud para formarse en su propio lugar de trabajo, que creo que fue fundamental. Estimada Carmen, perdona que te interrumpa. Si quieres, deja de compartir y te comparto yo, porque parece que tu presentación no está avanzando. Algo pasa que no avanza, la vemos solo en la primera. Entonces, si gustas, comparto yo acá. En la tercera. Ok, ¿me salgo? Solo deja de compartir para que yo pueda compartir, y entonces así creo que te ayudo para avanzar aquí un poquito. Vamos a ver. Ok, gracias. Qué bueno que tenemos plan B. Tenemos plan Entonces B. les comentaba, hasta que haya la presentación, que se generó había 300, luego de 9 años de formación de médicos de familia, de posgradistas y médicos de familia, en una gran mayoría centrados en la comunidad. Se generaron, como les decía, mira, ahí está lo que les estaba diciendo, hasta más de 1.200 médicos de familia con una formación universitaria comunitaria. Estos son los médicos que hay ahora, sumados a... Sofía hablaba de cuántos médicos familiares hay en el Perú. Nosotros tenemos aproximadamente más de 2.000 médicos de familia actualmente en los servicios del Ministerio de Salud Pública y en el Seguro Social. Yo creo que ha cambiado mucho, tengo todavía esperanza, aunque el ambiente político, siguiente Joana, por favor, el ambiente político no es el mejor, donde se desconoce a la atención primaria, donde se desconoce como un recurso, no le veo mayor futuro de crecer.
Hubo un momento histórico y por eso lo pongo aquí en el tapete porque fue de innovador, pero hoy por hoy tenemos 6 universidades que generan médicos de familia puntuales, 6 grupitos en alguna universidad, 6 estudiantes en alguna universidad por ahí, pero no es desde la necesidad, sino por una cubrir nada más ciertos requerimientos universitarios. Miren que el financiamiento, ya lo dijo Fabiano y otros expositores, era súper importante. Entonces, este recurso hizo que se genere la manutención mensual para el estudiante con estipendio, con materiales, con pago de la matrícula de la colegiatura. Obviamente, la universidad también tenía que ganar. Había un solo perfil con una malla de 3 años, con un enfoque sobre todo en 4 dominios que nos parecían fundamentales: la comunicación efectiva, el rigor académico, el liderazgo de trabajo en equipo y las competencias clínicas, obviamente, para la resolución del APS. Joana, por favor, la siguiente diapositiva. Entonces, fue algo que marcó la diferencia fue esta mentoría desde el médico, yo diría, digámoslo así, con experiencia, pero con mayor edad, y otro médico de familia un poco más joven que fue también, además, modelándose como docente, ¿no? La dimensión era el enfoque que había del modelo de atención integral, y un impacto sobre, digamos, trabajando para generar un médico de familia que sea la puerta de entrada, el coordinador de esta red. Obviamente centrada en la familia y en la comunidad, además con todo lo que implicaba, es decir, en la comunidad, no solo consultas, sino lo que era la atención extramural y lo que era otros necesidades como lo que es la gestión, como lo que es el trabajo político en los diferentes lugares donde se iba generando este nuevo médico de familia. Lo que permitía además que el estudiante o el posgradista o el nuevo médico de familia se quede ahí en el lugar donde había sido formada, que haga vínculo con la comunidad. Obviamente es no tan distantes, ¿no? Es complejo incluso por la violencia que estamos viviendo, que debe ser conocido por todos, que vayamos a lugares muy lejanos. Avancemos, por favor, Joan. Ups. La anterior, Joana, porfa. No, entonces la siguiente, disculpa. Y creo que aquí termino porque, ya, a la siguiente, sí. Miren, no, la penúltima, disculpa, Joana, disculpen todos. El escenario, la cancha con el modelo de atención integral que aún existe, estaba trazada. Permitía que el médico de familia sea el motor de transformación de la salud, porque no nos salíamos del hospital y nos íbamos hacia un modelo biomédico. Y digo pasado porque está el documento, pero hoy nada más es una utopía de escritorio. Hoy por hoy, lastimosamente, ya lo decía el doctor Kaufman, yo también estoy en rebeldía, yo también estoy en quejarme de esto, de cómo está la situación ahora mismo, porque esto fue lo que pasó, hoy estamos estancados, no quiero dejar de mirar hacia adelante, pero lastimosamente sí, tenemos esa cancha, tenemos ese documento, pero yo tengo que ser franca, este modelo choca con la visión de la derecha, que entiende que la salud como un servicio transaccional, como que la salud es una caridad, como que la salud no es preventiva, donde no se fortalece a la medicina familiar, porque no es rentable, porque no se pueden, no provee y no va hacia construir hospitales y los diferentes servicios de las otras especialidades. Nada más en este escenario, yo diría, insisto, pesimista, lo único que nos queda, y en la última diapositiva, es lo que también dijo, hoy estuve inspirada en Pepe Mujica, la última frase, que lo único que nos queda es seguir luchando
en no entrar en ese hueco negro que podríamos caer, que todavía hay mucho por hacer, como dijo Sofía. Tal vez las condiciones no son las mejores, pero se pudo hacer y creo todavía miro hacia el futuro con esperanza. Well, thank you so much, Carmen. I appreciate your words. Muchas gracias, And Carmen. Agradezco tus we are palabras going y to cómo nos continue on comunicas with tu our sentimiento. panel. Thank you Vamos a very seguir much con again nuestro for panel. bringing to Muchas us gracias the idea por that we hablarnos should be sobre esta bringing idea de que university to the debemos community traer rather esa than the universidad a la patients to the comunidad en hospital. lugar a los pacientes And so eh, I think that al that's a really, hospital. Yo oh, creo sorry. que, qué pena. Thank you. Así que muchas And so we're going gracias. to move on to Ronaldo Avanzamos Herrera now ahora a to Ronaldo focus on Herrera con el professional enfoque development, ethics, en el workforce desarrollo retention, profesional, policy or ética, governance retención insights. de fuerza de trabajo Thank you, y el Ronaldo. trabajo sobre gobernanza. Gracias, Ronaldo. Muy buenas tardes. Entiendo que se me escucha claramente. Se le escucha perfectamente. Bien, Adelante. gracias. Muy buenas tardes. Bueno, es muy grato ver tantos otros amigos y darnos cuenta que el tiempo pasa pues tan raudamente que ya han transcurrido más de 20 años con los que alguna vez como residentes de medicina familiar nos habíamos reconocido en Asunción del Paraguay, por ejemplo. Pero bueno, yo elegí hablar del modelo de salud de la seguridad social en Bolivia, porque solamente ahí se ha encriptado, si me permiten, o se ha desarrollado la medicina familiar boliviana sin ocupar otros espacios. Para poner el contexto, debo decir que en Bolivia hay 3 subsectores de la salud que son importantes. Uno es la salud pública, que está regida por el Ministerio de Salud y que tiene pues toda una organización, un sistema de salud nacional. Luego tenemos la medicina privada, que es también de mucha importancia, sobre todo en las principales ciudades. Y luego tenemos la seguridad social a corto plazo. Y en la seguridad social a corto plazo es pues fundamental la presencia de la Caja Nacional de Salud. El año 1974 en Bolivia, a través del Ministerio de Salud, pues se propone incorporar un nuevo modelo de atención en la institución más grande de ese entonces, que era la Caja Nacional de Seguridad Social, hoy conocida como Caja Nacional de Salud. Y en ese entendido, el propósito fue garantizar una atención integral, continua, humanizada, y el concepto ganaba espacio a nivel internacional, y Bolivia fue uno de los primeros países en integrar esta situación bajo las banderas que se habían levantado el año 1952 con la Revolución Nacional y con la nacionalización de las minas, que han sido el emporio de riqueza más importante que ha tenido el país durante el siglo XX. Y en ese sentido, pues, se diseñó un sistema a través de la Caja Nacional de Seguridad Social de ese entonces, que tenía una cobertura sobre todo en las grandes ciudades y que comprendía también los centros mineros más importantes. Pero desde ese punto de vista, ese propósito, sin embargo, pues chocaba con ese sueño eterno que hasta el día de hoy tienen todos, que es de un hospital grande, equipado, lleno de tecnología y personal vestido de blanco, siendo el concepto colectivo y social que todavía es el modelo ideal en la atención en salud en gran parte de la población boliviana. Con el propósito de establecer la medicina familiar en la principal institución del seguro, pues a partir del año 1976 se capacitó a los primeros médicos familiares del país y se establecieron los policonsultorios en las principales ciudades y en los centros mineros más importantes, que en ese entonces congregaba la economía y la riqueza del extractivismo de importantes minerales de exportación a través de la Corporación Minera de Bolivia. El nuevo modelo de atención de la Caja Nacional de Salud, que presta desde entonces atención en salud a grandes sectores de la población, maestros urbanos, maestros rurales, obreros, fabriles, la Policía Nacional, las cooperativas mineras, las industrias y las empresas de diferente índole, cubre las necesidades en salud de aproximadamente la cuarta parte de la población boliviana, vale decir 3 millones de habitantes, porque nuestro país tiene 12 millones de habitantes actualmente.
¿Qué características tiene este servicio o este modelo? Adscripciones según la zona, barrio o domicilio del asegurado y sus beneficiarios, su esposa y sus hijos. Atención longitudinal, integral y continua. Accesibilidad. Subsidios de maternidad, lactancia e invalidez. Sistema de referencia y contrarreferencia coordinado obviamente con los servicios de segundo y tercer nivel de atención. El año 1977 se funda la Sociedad Boliviana de Medicina Familiar, consolidando la especialidad desde el punto de vista académico y científico. La apertura de la residencia médica en el marco del Convenio Interinstitucional Docente Asistencial garantiza, a partir de entonces, la formación de recursos humanos especializados. Esta especialidad es reconocida oficialmente por el Colegio Médico de Bolivia el año 1982. Actualmente, la Caja Nacional de Salud continúa siendo el principal escenario y muchas veces el mayoritario, diríamos, en presencia del desarrollo de la medicina familiar en Bolivia, a través de establecimientos de salud de primer nivel, denominados Centros Integrales de Medicina Familiar, CINFAS. Otro pilar del modelo de medicina familiar en la Caja Nacional de Salud es el trabajo de equipo. El médico familiar coordina con enfermería, psicología, nutrición, trabajo social y otros profesionales de la salud, conformando equipos multidisciplinarios que abordan la salud de las personas de manera integral, lo que permite identificar determinantes sociales de la salud, promoviendo intervenciones más amplias y sostenibles. Hasta ahí, todo el propósito y todo lo que se ha hecho en 50 años de presencia de la medicina familiar. Sin embargo, a partir de sus avances, la medicina familiar en Bolivia y concretamente en la Caja Nacional de Salud enfrenta actualmente problemas y desafíos importantes que nos permitimos describir a continuación. Lo primero, la medicina familiar, excepto muy pocas experiencias, no ha logrado una expansión de impacto real fuera de la Caja Nacional de Salud, ni siquiera en otras entidades de seguro social a corto plazo, en la dimensión que tiene la CNS. La Caja Nacional de Salud tiene un directorio con amplio poder de decisión, que es controlado por las federaciones sindicales de mayor peso histórico y la Central Obrera Boliviana, lo que ocasiona un alto nivel de toma de decisiones que no se acompaña de capacidades y conocimientos técnicos. Como consecuencia del anterior punto citado, el nivel operativo comandado por una gerencia nacional es ocupado por designaciones directas a profesionales políticos que hasta la fecha son personas que no han desarrollado un camino meritocrático para acceder al mando operativo y técnico de la institución. En las representaciones sociales y sindicales de obreros y trabajadores denominados controles sociales, predomina el modelo hospitalario, siendo su norte las construcciones de estructuras hospitalarias complejas, con equipamiento tecnológico y muchos especialistas, bajo el concepto reduccionista de la atención en salud, dejando en un plano de menosprecio a las actividades de promoción, prevención, educación y protección específica. El crecimiento vegetativo de la población no ha sido previsto de manera adecuada, lo que ha ocasionado el colapso de los centros integrales de medicina familiar, que ante la gran demanda de servicios trabajan a un ritmo de 15 minutos por paciente, lo que determina en primera instancia la imposibilidad evidente de la utilización metódica de los instrumentos de la medicina familiar, como ser los familiogramas, la tipificación de las familias, el ciclo vital familiar y otros instrumentos de la especialidad. Las dificultades para obtener una cita con el médico familiar y la necesidad de una atención periódica mensual, porque es el límite de medicamentos establecido, sumando a ello el crecimiento cotidiano de identificación de enfermedades crónicas como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, las dislipidemias, la pesquisa necesaria de enfermedades infecciosas como la tuberculosis, que es presente aún en el país, ocasiona que los pacientes madruguen para obtener una ficha o que se vean imposibilitados de obtener una cita, lo que en términos reales dificulta cada vez más la accesibilidad a la salud y la intervención oportuna en favor de la salud. Obviamente, estos minutos que hemos tenido son insuficientes, pero como propuesta final creo que es necesario integrar un nuevo modelo que incorpore tecnologías de información y comunicación, salud digital,
pero que también al mismo tiempo reivindique la relación médico-paciente hacia la familia y hacia la comunidad. Les agradezco mucho su atención. Thank you so much, Ronaldo. Muchas Rolando. gracias, Thank you so Rolando. much, Rolando. Gracias Those very por keen insights into tu información tan clara sobre tu país y el desarrollo profesional de la medicina familiar allá, en conjunto con la política y gobernanza de ese país en los años. Muchas gracias. Ahora vamos a Ernesto Bascola de la OPS y él se va a enfocar en la política de salud primaria en el modelo regional, viendo hacia las direcciones futuras. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, colegas, muchas gracias por la invitación a este hermoso webinar. Voy a tratar de hacer lo posible para cumplir con los 8 minutos. Busqué articular políticas de atención primaria de la salud y en realidad sistemas de salud basados en atención primaria. Me encantó escuchar el peso de la atención primaria en el discurso de ustedes, incluso con esta mirada sobre redes integradas de servicios de salud. Yo quiero enfatizar acá simplemente que dentro del marco que tenemos en nuestro Departamento de Sistema y Servicios de Salud, la prestación de servicios de salud es una función fundamental. Implica una mirada integral e integrada de servicios individuales, colectivos, con intervenciones intersectoriales, pero el componente de recursos humanos tiene un peso decisivo no solo en la prestación de servicios de salud, sino también en el resto de las funciones del sistema. Y cuando digo esto, quiero enfatizar, porque no es la única función, la de generación de recursos. El recurso más importante, no solamente para que funcione el sistema de salud, sino para transformar el sistema de salud. Estoy parafraseando gran parte de las expresiones de ustedes, tienen que ver con los recursos humanos y la medicina familiar obviamente es un actor indispensable dentro de este proceso. Y por eso quería enfatizar que el tema de generación de recursos, aunque se incluyen aspectos como tecnología, infraestructura, sistema de información, el componente de recursos humanos es clave en los aspectos de regulación, de política, los aspectos que yo diría no solamente son institucionales y que habilitan la prestación de los servicios, sino que también tiene un componente intersectorial muy grande. Y esto me lleva a uno de los desafíos más importantes que tenemos en el Departamento de Sistemas y también en mi unidad de atención primaria, es que si hay algo que aparece fácilmente como un consenso fácil de construir entre muchos actores y en gran parte de los países, son las políticas de atención primaria de la salud. 86% de los países en nuestra región tienen políticas de atención primaria y sin embargo prácticamente menos de un tercio tienen capacidades y estructuras y recursos suficientes para implementarlo. Mucho de esto tiene que ver con el tema de recursos humanos y me gustaría comentárselo. Con un elemento que para nosotros es transversal, que es el análisis sobre función esencial en salud pública, que no sé si a lo mejor todos están al tanto, pero la función número 6 es la función que está vinculada con el tema de recursos humanos. Hay dos aspectos que me gustaría resaltar y que son debilidades de nuestro país en el ejercicio de función esencial en salud pública. Esto es resultado de una publicación de final del año 2024, 14 países en donde implementamos a nivel nacional y subnacional este ejercicio.
Y si una debilidad es importante para remarcar nuevamente, es las capacidades a nivel subnacional para gestionar el acceso a los servicios de salud. Y el otro elemento que me parece trascendental son las debilidades muy importantes en cuanto a funciones eh, asociadas a la regulación, planificación y asignación y a la definición del perfil de los recursos humanos que necesitamos para fortalecer una perspectiva de atención primaria de la salud. Anteriormente yo le mencionaba que había recursos que son críticos para habilitar una política de atención primaria de la salud y yo mencionaba el tema de infraestructura, de sistema de información, el tema de medicina. Justamente estos tres elementos son cruciales y priorizados en la gobernanza de la implementación de políticas de atención primaria de la salud. Incluso, quiero mostrar el otro extremo, lo que menos está priorizado es la participación de la comunidad, en la gobernanza a nivel de los territorios y es un abordaje intersectorial. Pero lo que también quisiera destacar es la baja prioridad sobre el tema de la incorporación de los recursos humanos como recurso fundamental a nivel subnacional para gestionar esas capacidades que yo mencionaba previamente. Tiene que ver con los conceptos de gobernanza del sistema de salud, pero especialmente en el tema de gobernanza de recursos humanos, muy por debajo al resto de los recursos que sí tienen mayor prioridad, como les mencionaba previamente, infraestructura, sistema de información y medicina. Y estas dificultades para incorporar la agenda de recursos humanos dentro de una agenda de fortalecimiento de los sistemas de salud con la perspectiva de APS, también se evidencia cuando analizamos las dificultades en términos de rectoría, en términos de articular políticas de salud por parte de las autoridades de salud con actores claves que, como las universidades o instituciones profesionales, tendrían que ser parte. Como parte de este ejercicio de funciones esenciales, hacíamos un mapeo de actores y un mapeo de actores teniendo en cuenta cada una de las funciones esenciales. Acá seleccioné el tema de recursos humanos. Claramente lo que está pintado en naranja tiene que ver con instituciones que son fundamentales, estatales, de sociedad civil o privadas, en donde podemos reconocer que hay una, no solamente bajo alineamiento formal en cuanto a la misión, en cuanto a las competencias que tienen esas instituciones para fortalecer las políticas de recursos humanos alineados con APS, sino también la capacidad efectiva de influencia por parte de las autoridades. Bueno, otro de los puntos que claro, cuando uno aterriza sobre el modelo de organización de los servicios y reconoce que las guías clínicas, los pathways, vinculados en muchos casos con problemas no solamente infecciosos, sino crecientemente de enfermedades no transmisibles, vemos que la mayoría, no mucho más, un 62% de los países que hemos analizado, tienen ese tipo de guías. Un porcentaje menor, 56%, hay trabajadores que están capacitados en forma explícita para recibir esa guía. Estamos hablando de la mitad de los casos de nuestros países. Ahora, cuando analizamos incluso la adherencia, el cumplimiento de esta guía, los números reducen significativamente, llegando al 13%, lo cual de nuevo indica que tenemos altos consensos para tener políticas de atención primaria de la salud, tenemos una buena concepción sobre cómo deberían organizarse los servicios de salud, con una perspectiva de redes, con guías de atención, pero bastantes dificultades a la hora de garantizar un rol muy importante por parte de los trabajadores en la implementación y en la adherencia de esas guías. Otro buen ejemplo es cuando analizamos los países que tienen equipos multidisciplinarios ya establecidos. Estamos hablando del 50% de los casos de los países que hemos analizado. Ahora bien, cuando analizamos
si en estos casos existen la composición, competencia y el conjunto de habilidades que se necesitan. Bueno, nuevamente los números se reducen significativamente al 9, al 22 o al 17%. En conclusión, tenemos como un capital, como algo que queremos fortalecer, que tienen que ver con políticas alineadas a la salud universal, con políticas de APS que alcanzaron un alto consenso y con un explícito rol de los recursos humanos. Eso es un capital que, como bien ustedes decían, hay que fortalecer, es una legitimidad que se ha ganado, pero al mismo tiempo tenemos brechas de capacidades muy importantes para llevarlo a la práctica, tanto en la prioridad de los recursos humanos, en los espacios de gestión y de gobernanza de redes de servicios de salud, relativo avance, todavía mucho por hacer en cuanto a equipo interdisciplinario, con escasa, completa composición, competencias y habilidades. Y en términos muy estructurales, seguimos teniendo capacidades subnacionales con muchas brechas para gestionar en los territorios este elemento que repetimos como un mantra, como algo sumamente importante, que es el acceso integral e integrado, garantizando continuidad de la atención. Muchas gracias. Thank you very much, Ernesto, for Muchas all gracias, of those Ernesto, very por innovative todas esas ideas ideas tan in relation to innovadoras service delivery con and family respecto medicine el suministro de servicios in the de Americas. medicina And I'm going to familiar pass it en back las over to Américas you, y Johanna. Thank te you la very devuelvo a ti, much. Joana, y muchas gracias. Thank you very much, Erin. Gracias por esta excelente moderación. Colegas, gracias, doctora Carmen, doctor Rolando y doctor Báscolo. Les agradecemos mucho su participación. Llegamos al final de este seminario. Miren, nos hemos pasado el tiempo, pero les agradezco a quienes han estado ahí atentos y todavía tenemos más de 160 personas acá con nosotros, así que muchísimas gracias. Creo que llegamos al final con más información que cuando venimos a esta reunión, pero seguramente con más preguntas que cuando empezamos, y eso es exactamente lo que debería ocurrir cuando el diálogo es genuino y la evidencia es sola. So, to close this activity, I would like to invite Dr. James Fitzgerald. Quiero pasársela al doctor James Fitzgerald, el director del Departamento de Sistemas de Cuidado y Servicios de OPS, para que nos permita sus palabras de cierre para esta reunión. Doctor Fitzgerald, adelante. Thank you so much, Johanna. Muchas Very good gracias, afternoon to Johanna, all. y My muy heartfelt buenas tardes a todos. congratulations to Mis Huanca felicitaciones más University of New sentidas a Huanca, Mexico, la and of course Universidad to de Nuevo our own team México, here at PAHO y a todo el for really an equipo excellent de la publication, OPS por generation excelentes of really publicaciones, important evidence and generaciones de data that will información muy guide us in the interesante development que nos ha of guiado health policy and en el workforce policy in desarrollo the de future. políticas And of course, para to la all the capacitación de la speakers, fuerza de trabajo en participants salud y and the para panelists todos that los have really showed us the participantes, depth of knowledge there is conferencistas in que this nos han the region of the hablado con Americas on profundidad such de an cómo se important trabaja en issue, las and Américas y then en the la región linkages that exist con un between the tema tan sector in importante y terms of cómo esto se provisional relaciona con care el in the community suministro de la atención with primaria en la policies, comunidad, con regulations, políticas, systems regulaciones y organization, and organizaciones other de inputs that are sistemas required to make sure it que son happens. importantísimos A para couple asegurarnos of que suceda. highlights, I think, for De me pronto, un par as de we cosas que close quiero this event. resaltar al cerrar Numbers are este important espacio in the es sense que that los we números son see importantes en cuanto a a que significant, vemos I suppose, underproduction of una specialties in family and es community un tema muy importante medicine, cómo no se ha and respondido in lo particular in suficiente a primary esta healthcare. especialidad But as was y so cómo es highlighted, I importante think su also, because this participación is en el one of the escenario sessions de from cuidado de one of the salud. nations, Creo que that this goes well Fabiana beyond the issue mencionó que of esto va mucho production más of allá workers, but de in terms also of the en el policy entrenamiento, la frameworks capacitación y that need producción de to be trabajadores de put in salud, place sino también el marco as we move forward. de la And so we'll legislación a continue to medida work que as an avanzamos. Así que organization, seguimos trabajando not como just on organización, supporting no countries solamente with para the development apoyar a of los países en el workforce desarrollo de planning la fuerza de processes trabajo, en and el workforce proceso de policy, but planificación, also de particularly in capacitación, pero inclusive también production en and crecer aún generation más of en el family and community generar medicine specialists that will especialistas constitute de a pillar medicina within de interprofessional comunitaria y teams familiar, within sobre todo integrated los health services networks particulares within the region. equipos que tienen My second and la final tarea de point is that desarrollarse dentro de la this is región. a start.
Lo otro que les tengo que decir es que esto es simplemente la base que nos lleva a un inicio. Esto es solamente el comienzo, que nos invita a hacer este trabajo y que lo hemos visto en los últimos años con Wonka, con la Universidad de Nuevo México, para poder establecer esa línea base y poder ver cómo hacemos para avanzar, las decisiones que tenemos para las recomendaciones sobre cuál es el impacto que se va a tener a medida que repetimos este trabajo para poder garantizar que los siguientes 10 años están cubiertos y cómo avanzar en generar capacidad para generación de especialidades en la medicina comunitaria y familiar, sobre todo en el cuidado primario. Felicitaciones a todos. Este estudio que nos han mostrado ha sido muy interesante. Es el comienzo de un trabajo en el que la organización desea avanzar y estamos muy deseosos de trabajar conjuntamente con todos los colegas y todas las colaboraciones que se han mencionado y todos los países que están conectados. Muchas gracias a Thank you very todos. much, Dr. Fitzgerald. Muchas gracias, doctor Colegas, Fitzgerald. muchísimas gracias a cada una y cada uno de ustedes, panelistas, moderadores, expertos, colegas de los ministerios, universidades, sociedades científicas y a todos los participantes que nos acompañaron. En algún momento llegamos cerca de los 200 participantes y aún ahora, con el tiempo que tenemos, estamos con un alto número de ustedes acá presentes. Les agradecemos ese compromiso y la participación. Como decía el doctor Fitzgerald, este seminario es un paso concreto en el camino hacia sistemas de salud donde la medicina familiar y comunitaria ocupe este lugar estratégico que le corresponde. Les invitamos a acceder al artículo original publicado en la Revista Panamericana de Salud Pública y a mantenerse conectados con la OPS y con el resto de colegas acá en las actividades de seguimiento que estaremos preparando. Cerremos esta actividad agradeciendo al equipo técnico que nos ha acompañado y, por supuesto, a nuestros traductores que han estado hasta este momento con nosotros. Así que, colegas, hasta la próxima. Muchas gracias y que tengan muy buen resto de jornada. Hasta luego.